voy a proyectar el material que espero que ustedes lo puedan visualizar. Me avisan, por favor. Bien, reconstruyendo mi interior. Por supuesto que aquí, en cierto modo, cuando nosotros trabajamos esta parte que nosotros hablamos de reconstruir el interior, estamos hablando de conductas inadecuadas, sobre todo. Puede que funcione en alguna ocasión, o ustedes saben, la intervención milagrosa de lo que hace el Espíritu Santo, o puede hacer el Espíritu Santo en medio de nosotros, nos puede acompañar un poco más allá de lo que significa el asunto de solamente tratar conductas inadecuadas, sino también algunos daños emocionales. En su mayoría de veces ya trastornos tienen que ver mentales o trastornos de personalidad. Les decía entonces que vamos a trabajar este tema del 204, que es reconstruyendo nuestro interior. Este es más o menos el proceso de lo que vamos a trabajar, y después de esto entramos a lo que son las técnicas, el 205, 6, 7, hasta el 8. Vamos a trabajar mucho en este tema de ir viendo la introspección, la exposición, exteriorizar, perdón, lo que las personas tienen dentro de sí mismos, ¿no? Como estructura de su personalidad, que en cierto modo les manifiesta conductas inadecuadas que perjudica sobre su desenvolvimiento normal o más o menos adecuado, ¿no? Entonces allí está reconstruyendo mi interior. El énfasis entonces que hacemos es trabajamos en la transformación del estilo de vida. Una persona, por ejemplo, para entender un poco, o podernos hacer entender, o poderme hacer entender, cuando hablamos de reconstruyendo mi interior, cada uno de nosotros tiene una forma de vida, ese es su estilo de vida, pero no es identificable porque vivimos con ella como parte natural o normal. Entonces, vamos a suponer, cuando usted quiere algo y no le dan nada rápido, entonces usted se sulfura. Y para que las cosas salgan rápidas y logre su propósito, usted levanta la voz y grita. Ese es su estilo de vida. Su estilo de vida está definida por su carácter, por su expresión, por su personalidad, y que lo logra a través de grito, porque no ha aprendido otra cosa, y esa es una conducta inadecuada, y lo que va a repercutir más bien es en las otras personas, en las reacciones que usted puede producir con sus formas, con su forma de hablar, con su forma de actuar. Entonces, decíamos que la transformación del estilo de vida, entonces, es esa actitud que tenemos nosotros hacia hasta las personas con quienes nos relacionamos, es lo que yo hago, lo que yo digo, qué es lo que producimos en ellos. Entonces, las personas supuestamente van a lograr obedecer y hacer algo porque se sienten amedrentados, se sienten de alguna manera presionados por una actitud que les produce temor. Entonces lo hacen, pero eso también se va quedando como ya una estructura en la misma persona. Entonces, pero impide, por ejemplo, un desarrollo de confianza, un desarrollo de equilibrio, de seguridad, de acercamiento confiado, ¿no? Con la persona. Porque no es su forma de expresarse, no es la forma de querer conseguir las cosas en ese sentido, ¿no? Lo hace a través de estas actitudes drásticas, ¿no? Con gritos, exclusivamente, ¿no? Entonces, digamos que la persona dice, mira, yo quiero que ustedes me ayuden, porque no puedo seguir así. A mis hijos los tengo todo conmigo, busco que tengan apertura conmigo, no tienen confianza conmigo, ¿por qué será? Entonces, allí empezamos nosotros a hacer el descubrimiento de su estilo de vida. Y de eso es lo que nosotros tenemos que ver cómo trabajamos, para que se logre hacer una transformación de ese estilo de vida. Pero para lograr esto, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que tiene que haber primeramente la iniciativa particular de la persona, que tiene el deseo de querer cambiar esa actitud, esa conducta, porque se da cuenta de que no funciona muy bien para con sus niños, con sus hijos, con su esposa en el trabajo. Le está produciendo conductas, resultados inadecuados, resultados no favorables, ¿no? Entonces,
Y al no producir esto, entonces, él se encuentra con esa dificultad. Entonces, tenemos que trabajar y llegar a esta parte de su voluntad, que es lo que le mueve a hacer y a optar por esas actitudes. Entonces ahí vamos a ir viendo los lineamientos que están enfocados o que están enmarcados en ese estilo de vida, ¿no? Entonces nos enfocamos en su estilo de vida y en su voluntad. ¿Qué cosa le mueve? Entonces estos lineamientos ahí. Entonces tendremos nosotros que ver algunos principios integrales que tienen que ver con la parte psíquica y con la parte espiritual, o sea, qué traumas, cómo ha sido su enseñanza, cuál ha sido la educación, cómo ha sido la formación, cuáles han sido los insumos de ese entorno y que han afectado la parte mental y también la parte espiritual. Entonces, teniendo este enfoque, nosotros podemos ya, en cierto modo, empezar el trabajo. Importante que tenemos que considerar dentro de ello es entender el pasado. No necesariamente para trasladar el pasado o dejar el pasado en el estado en el que se encuentra. Porque todas las personas, nosotros lo que hacemos es expresamos lo que el pasado nos ha dado como estructura. Y este pasado que nos ha dado como estructura es lo que nosotros somos. Entonces, lo que les decía al comienzo, yo consigo las cosas gritando, imponiendo miedo, etc., ¿no? Entonces, si yo logro irme hacia el pasado, lo que vamos a tratar es de llegar a esta parte para hacer la transformación voluntaria de ese estilo de vida y llevarle hacia un aspecto parcial de la sanidad de la persona. O sea, entonces encontramos allí, por ejemplo, que sus padres también han criado de esta manera y él está haciendo lo mismo, aplica lo mismo, y es muy probable que va a haber una especie de herencia transgeneracional de lo que ha recibido sus padres, ha recibido él, lo está aplicando con sus hijos, y sus hijos van a seguir haciendo lo mismo. Entonces, digamos que se quiere cortar aquí, entonces vamos a trabajar averiguando cuál es su pasado, y sobre su pasado vamos a trabajar la transformación voluntaria de su estilo de vida y ver cuál es el aspecto parcial de sanidad de esta persona, o sea, cómo podría encontrar. Voy a poner un ejemplo. Entonces, se da cuenta de que no logra tener la confianza y la llegada necesaria sin tener que gritar. Entonces, le preguntamos entre un extremo y otro extremo, ¿cuál sería el intermedio? Eso sería por un lado. Hay otra de las técnicas que usamos también que tiene que ver con cuál es el costo y cuál es la ganancia. ¿Qué ganas? ¿A qué costo? ¿No? Estos juegos es lo que nosotros tenemos que hacer también dentro de esta figura de los procesos de transformación voluntaria del estilo de vida. Entonces la persona en esa circunstancia dice, ok, creo que lo primero que tendría que hacer, dice, ¿no? Es respirar frente a lo que no he conseguido, ponerme a pensar cuál sería el mejor modo para poder comunicar y lograr que mis hijos hagan lo que les pido. Entonces, allí empezamos a trabajar. Desde el momento que ya está pensando en esto, es el aspecto parcial. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Cómo empiezas a estructurar? Entonces, eso significa que cada persona tiene dentro de sí lo que quiere, lo que quisiera, lo que anhela, pero lo tiene en cierto modo nublado, camuflado, detrás de estas conductas que tiene y que manifiesta, él no las percibe, los tiene detrás, ¿no? Entonces, ahí es lo que él tiene que empezar a trabajar y a rebuscar. Por eso es que cuando yo hago las intervenciones o las sesiones o pido voluntarios, cuando estamos haciendo el proceso, yo pido que nadie intervenga a imponer una sola palabra a la persona que está buscando este proceso. Una palabra. Entonces yo digo, ¿cómo te ves tú de esta manera? Y la persona empieza, no sé, no tengo palabras. Muy bien, inténtalo. Entonces, uno de los que estamos en la sesión quisiéramos poner la palabra porque nosotros ya la tenemos. Pero el que está recibiendo el acompañamiento no la tiene. Pero aparentemente no la tiene, pero la tiene en el fondo. Él lo tiene que rebuscar, lo tiene que formular, lo tiene que estructurar y lo tiene que exteriorizar. Cuando lo exterioriza, entonces allí es donde se encuentra con su realidad. Y allí está él empezando a trabajar la parte de su voluntad. Finalmente dice, toda sanidad espiritual es parte de una gracia que no es posible explicarla. ¿Por qué está allí? Y esto es lo que no entendemos. Y cuando uno por ejemplo, muchas de las veces, conocí casi todas,
con quienes he pedido que haga un esfuerzo, me he tomado un tiempo, por supuesto. Si usted me pregunta, ¿y cómo se sentía? A veces me desespero, realmente, porque quisiera que lo tengan ya, pero no es ese el trabajo del terapeuta. El trabajo del terapeuta es que la persona se vaya formulando y empiece a hacer esa formulación por sí mismo, a rebuscar y a estructurar lo que nosotros llamamos en terapia, en cierto modo, dentro de lo que significa el psicoanálisis, es encapsular, reflejar. Él lo tiene que hacer. ¿Y cómo ocurre? Yo mismo no lo sé. Y la persona al final lo encuentra, porque detrás de todo esto hay un prototipo camuflado. Entonces, todos podemos hacer uso de la influencia de la oración, por ejemplo, sobre todo para quienes se declaran creyentes de una fe y de aquellos que no viven la deben de tomar en consideración. O sea, el elemento de oración, por ejemplo, dice, Señor, ayúdame. Ahí está la palabra. El terapeuta también está. Yo también estoy a veces en esas sesiones. Señor, ayúdale, ayúdale. Por favor, mi oración está allí. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner ninguna definición, estructuración, ningún concepto si él no la formula. Entonces allí es donde, haciendo este tipo de preguntas, ¿qué valores y otros patrones positivos y negativos has visto, has tenido, has aprendido en tu familia de origen? Voy a quitar la diapositiva un momento para borrar esta. Alguien lo ha marcado allí sin querer queriendo. Lo voy a borrar ya. Ok. Voy a proyectarla de nuevo. Ok, ahí está. A veces con el celular, sin darnos cuenta, nosotros hacemos las rayas, ¿ya? Hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué valores y otros patrones positivos y negativos has visto, has aprendido en tu familia de origen? ¿O qué valores y patrones positivos y negativos te rigen hoy? Y en la mayoría de los casos, estos que ha visto, los está viendo ahora también. Porque esto es lo que tiene de su pasado como estructura de lo que él está viviendo en ese momento. Entonces, ¿en qué se convierte nuestra vida normalmente? Nosotros tenemos una idea de lo que quisiéramos, y esto es la autenticidad, el muro del ser auténtico. ¿Por qué? Porque buscamos lo mejor. Voy a poner un ejemplo. Entonces, el chico, por ejemplo, ve a mamá que le da afecto cuando es bebé. Va creciendo, se va distanciando de esta figura de afecto constante, pegajoso, de apego hacia el niño. Conforme va creciendo, se va distanciando. Y el niño empieza a sentir que es necesario esta parte, que siente que se va alejando y que empieza a estar ausente en su vida. No necesariamente hace preguntas, sino simplemente trabajando allí en sus estados, él termina diciendo, ok, creo que su estado niño natural y su estado profesor le van diciendo, ok, no, te tienes que adaptar, porque parece que así va haciendo. Pero se estructura más o menos lo que quisiera. Ese es un muro auténtico. Pero, como va viendo, se va acoplando, no es necesariamente lo que quisiera. Entonces allí se va distanciando y se termina manifestando o estructurando como en una plomada de nuestra vida inclinada, no en la línea perfecta y directa. Ese es el muro de la plomada, es la piedra angular y es la plomada de la justicia que nosotros buscamos. Aquí está, entonces todos lo tenemos. No sé si esto es entendible o me he hecho entender sobre eso quisiéramos vivir. Entonces, para resumir un poco, la persona está siempre esperando ese afecto constante que se ha ido distanciando porque va creciendo, porque están apareciendo otros elementos también dentro de este proceso. La creatividad, el desarrollo, la parte de desarrollo cognitivo, etcétera, ¿no? Entonces ellos están en ese anhelo y van teniendo más o menos una idea de qué es lo que quieren, qué es lo que anhelarían. Sin embargo, se adaptan. Entonces, como se van adaptando, esta es la que va a primar sobre ellos, sobre nosotros. Cuando llegan a tener también sus hijos y llegan a tener sus familias, están ya en su propio entorno, en su propio entorno familiar, son ellos los que van distribuyendo esa plomada inclinada. Lo que hacemos es cuando nosotros buscamos
buscamos a través de su pasado es encontrar qué es lo que deseaba, y sobre lo que él deseaba es más o menos lo que empezamos a trabajar. Es algo como por decir, ¿qué te gustaría entonces si a ti tus padres te han gritado? Ok, ¿qué te hubiera gustado o cómo hubieras querido que sea esta parte de tu vida? Y ahí vas a ir. Me hubiera gustado que cuando, por ejemplo, yo no quería comer una comida, me hubieran explicado de manera adecuada, amorosamente, con afecto, procurando desarrollar en mí mis procesos cognitivos, tratando de que vean cuáles son mis capacidades intelectuales, tratándome de hacer reflexionar, que pueda yo evaluar el cerebro pleno, ¿no? Y así. Entonces dice, me hubiera gustado. Entonces, ¿y qué te impide? No lo sé. ¿Qué te impide hacerlo ahora? No, lo que pasa es que a mí no me han enseñado. Ok, empecemos ahora a trabajar en eso. Esto es el auténtico. Todos nosotros tenemos ese ser auténtico. Y como estamos dominados nosotros por autoridades, son las autoridades las que rigen necesariamente nuestras vidas. Y allí es donde se forma el corazón humano. El corazón humano está normalmente estructurado en base a estas autoridades que han impactado nuestro corazón. Entonces, el autoexamen de nuestro corazón produce la identificación de la convicción de nuestra estructura y de nuestra manera de pensar. Allí es donde empezamos a darnos cuenta quiénes somos. Y ahí vamos a introducirnos en la intención del pensamiento humano, en la verdad sobre el pensamiento humano y en conocer el pensamiento nuevo. Entonces, ok, cuando hablamos de la intención del pensamiento humano es la estructura, y sobre esa estructura nosotros hemos planteado metas, a donde nosotros queremos alcanzar y queremos proyectarnos. Pero la verdad sobre el pensamiento humano es, pero en realidad, esas metas que tú tienes planteadas, ¿te favorecen? Sí, en parte. ¿Y por qué no en su totalidad? Porque yo quisiera este otro. Entonces, allí encontramos que hay un ser auténtico, que él tiene como imagen estructurada, pero que ya está en cierto modo cubierto por la estructura de las manifestaciones de sus acciones en ese momento, que tiene que ver con su estilo de vida. Entonces, allí preguntamos a la persona y le decimos, perdón, y conocer el nuevo pensamiento humano, o sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo lo haría? Lo que les explicaba. O sea, ¿cómo lo dirías tú a tus hijos si no quisieras? Y a ti te gritaban, ¿y cómo lo dirías tú? ¿Y cómo lo haces tú ahora? Les grito, igual con mis padres. ¿Y cómo te gustaría que me hablen? Muy bien, ese es el ser auténtico, que él tiene, que él anhela. Y todos nosotros tenemos un auténtico. Que nosotros teológicamente lo podríamos decir que tiene que ver con lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Es ese anhelo que está en cierto modo, como dice el apóstol Pablo, ¿no?, entenebrecido por la naturaleza pecaminosa del ser humano, ¿no? Pero yo no quiero combinar esta parte teológica con la parte psicológica, ¿no? Entonces, es conocer lo que anhela. Entonces preguntamos, ¿es posible que un ser humano sea engañado en su corazón? ¿Cómo es eso? ¿Qué consecuencias puede suceder a base de este engaño? Las consecuencias pueden ser terribles. ¿Por qué? Porque nos planteamos nosotros en base a esto metas auténticas para lograrlo, y allí nosotros hacemos metas erradas, y allí es donde nosotros hacemos daño a nuestro entorno. Entonces allí sería la pregunta, ¿quién predomina? ¿Quién es la autoridad en nuestras vidas? ¿Papá? ¿El profesor? ¿Un amigo? ¿Un pastor? ¿Un cura? ¿Las circunstancias en las que vivió? ¿Los traumas? ¿Los medios de comunicación? ¿Los poderes políticos? ¿Las tradiciones? ¿Los hermanos? ¿La madre? Voy a poner un solo ejemplo. Supongamos que es un trauma. Sufrió la persona violencia de papá, le metió una reverenda cachetada al niño porque tenía 7 años, el padre no soportó, no supo cómo corregir ciertas conductas en su hijo inadecuadas, y se fue, no,
Lo metió un golpe muy fuerte y le produjo un trauma. ¿Qué va a producir en la persona? En la persona ahora el trauma se convierte en su autoridad de dominio. Lo que quiere decir es que cuando él ya ve circunstancias que van a producir después una especie de violencia, él lo va a como a profetizar de lo que puede pasar. Flavia, Lourdes, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Dale para acá lo que yo puedo. Lourdes, Lourdes, alumna Lourdes. No, ya no lo saben hacer porque nosotros podemos botar al cerco y a otro viene lo que coge. Lourdes. Me dijo, espere la moto, no, yo voy Lourdes Gutiérrez Ramos, ¿puede apagar su micro? Yo tengo una así, mira. Hay una grandota ahí. Pero si yo me dijo, no, porque esa está muy madura. Tiene que anular por la central. Abigail. Abigail, ¿Puedes llamarle por teléfono? ¿Tienes el teléfono de Lourdes? Sí, pastor, ahorita le llamo. Yo creo que vas a tener que tener los teléfonos allí inmediatamente cuando nos interrumpen, tener que llamar por favor apague sus micros. Abajo estamos. O si es que lo van a tener prendido mínimamente, que no haya gente que nos ¿Esto de interrumpa. cada quién no hay más? ¿Qué? ¿Esto de qué no hay más? Ok. Gracias, Abigail. Bien. No sé si me he hecho entender con esta figura de los traumas. Entonces, por ejemplo, si quiero poner otro ejemplo, ¿quién es nuestra autoridad? Autoridad es a quien nosotros obedecemos. Entonces, es un trauma. Hemos estado diciendo lo que es un trauma. Cuando entonces se enfrentan a ciertas situaciones, en cierto modo nosotros nos volvemos como profetas de lo que ya podría pasar dependiendo de cuáles son las circunstancias, los gestos, los momentos, las palabras, el proceso de lo que está pasando sobre las acciones que se hizo, que no se hizo. Y uno intuye que va a pasar ese momento y uno lo quiere evitar, no quiere hacerlo. Y entonces cualquier cosa que nosotros queramos hacer, paramos. El trauma me dice, no lo hagas, retrocede, porque ya no puedes seguir, porque vas a recibir un golpe pronto. Y es su autoridad. Venga quien venga y le dice, oye, no tengas miedo, enfréntate, sigue para adelante. Su autoridad le acaba de decir que no puede seguir. Así de simple. Y esto es lo que nosotros espero que podamos entender y comprender, y yo me pueda hacer entender también en ese sentido. Entonces, hay figuras, por ejemplo, donde la madre predomina sobre los hijos. Y los hijos no pueden hacer nada si no reciben el sí o la aprobación de la mamá, del papá o la de un profesor, o la de las circunstancias, o lo de los medios de comunicación. Estoy pendiente de los medios de comunicación y creo todo lo que me dice. No me importa después si es verdad o no es verdad, si hay pruebas o no hay pruebas. Lo dijo un periodista, lo dijo un canal y lo creo. Los poderes políticos, ¿no? Le creo a este partido y al otro partido, no le creo. Me digan lo que me digan y me hagan ver la verdad. Yo no creeré, porque esa autoridad para mí es eso. Esto es lo que nosotros también tenemos que identificar qué domina a la persona. Y ahí vamos a encontrar esas autoridades. En ese sentido, entonces, la personalidad es construida. ¿Dónde? En la niñez. Luego, nosotros seguimos edificando sobre eso. O sea, los primeros 9 años, en algunos casos dicen los 6 básicos, pero hay 3 años más que se pueden continuar todavía siendo influenciados. Y luego, en base a lo que ya tenemos nosotros, simplemente lo que vamos haciendo es estructurando un poco más de lo que ya tenemos. Entonces, todas estas cosas que hemos visto terminan siendo las figuras de autoridad. Son
los profetas de lo que nosotros seremos. Cuando decimos los profetas de lo que nosotros seremos, nosotros también haremos esto y comunicaremos estos sentimientos, ¿no?, a nuestros hijos. Si ha sido un dominio de papá, nosotros como papá dominaremos igual. Si ha habido un trauma, yo comunicaré a mi hijo alguna circunstancia traumática que el niño lo va a percibir frente a un trauma o cualquier otra cosa más. Entonces, todos ellos son falsas figuras, falsos profetas. No siempre tienen la autenticidad. O sea, el ser auténtico no está necesariamente basado en ellos. Porque papá y mamá lo que han hecho es me han dado los insumos y me han estructurado en base a lo que ellos han recibido. Pero es muy probable que no nos favorece a nosotros. Y son figuras falsas. Nosotros tenemos que ver hasta qué punto nosotros podemos estructurar aquello que sí es adecuado, ¿no? En el que, por ejemplo, si mamá ha orientado a los hijos a rajatabla de que las cosas que dicen es ley para los chicos, y ellos después se dan cuenta que les ha traído muchas dificultades en el camino y en el proceso de sus vidas, y sus metas siempre han sido erradas. Entonces, cuando tiene sus propios hijos y se da cuenta de esto, a través de lo que podemos hacer el acompañamiento terapéutico, ellos pueden reestructurar esto. Y estas figuras de autoridad, en cierto modo, no son tan auténticos, son falsos. Y dentro de estas vamos a encontrar 4 tipos de figuras o de personas que se manifiestan dentro de lo que es en la reconstrucción de nuestro interior, de la estructura que hemos recibido en casa. Y sobre eso nos formamos. Una de ellas está representada por una figura que tiene un sombrerito. Es la persona sumisa. Es este tipo de persona que lo que desea es agradar a todo el mundo. Así, le gusta agradar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ha recibido esa estructura de su familia, en este caso de su madre, muy probable, o de su padre también. O sea, la mujer con el sombrero bonito. El psiquiatra que en cierto modo nos propone esto es, según Bruce Thompson, en su libro de Divine Form o la formada divina, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar que la mujer del sombrerito, su actitud por un esfuerzo, el esfuerzo por ser tomada en cuenta va a ser todo lo que hace es porque está esperando positivamente amor. ¿Se dan cuenta lo que nos estoy diciendo al comienzo? ¿Cuál es la característica que va a manifestar esperando positivamente amor dentro de este esfuerzo que ella hace para que le tomen en cuenta? Es ser amable, sumisa o sumiso. ¿Cómo es su identidad? ¿Cómo se le identifica? Por esa amabilidad y por esa sumisión. Uno dice, es la mujer que desea agradar a todos, con todo y por todo. Los peligros que tienen este tipo de personas, arreglos que hace, cualquier tipo de arreglo por querer agradar, porque el temor del hombre en vez de tener confianza en sí mismo. O sea, el temor que tiene porque pueda ser despreciada por cualquier persona es más grande que la confianza en sí misma de las cosas que puede lograr. ¿Cuáles son sus temores? Es decir, no. Un temor a perder amor. Y ahí es donde lo dicen, donde los niños dicen, por ejemplo, cuando una mujer tiene estas características, el hijo es el que le pide, pues es un tipo niño muy consentido, ¿no? Y le pide mamá y dice, si no me das, eres mala, ¿no? Y el hecho de saber que le está negando este amor que está esperando positivamente del hijo, se siente tan triste, ¿no? Y que le hace mucho problema tener que decir, no, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo no es una especie de chantaje, ¿no? ¿Por qué? Porque piensa que si le dice no, pierde el amor de su hijo. Y esto puede ser, pierde el amor de su esposo, pierde el aprecio que cree que tienen sus jefes o jefe o sus compañeros de trabajo.
Un ejemplo terapéutico que podríamos hacer con este tipo de personas, necesitamos trabajar en ellos en la parte de sus fortalezas, animando a ella en esa parte de sus fortalezas. No olviden ustedes que en las debilidades están nuestras fortalezas y en las fortalezas están nuestras debilidades. ¿Cuál sería el consejo auténtico? Que la persona tiene que hacer planteamiento de posibilidades que le ayuden a ser digna, decirle que ella se valorice por sí misma. Porque si ahí perciban un poco lo que estamos hablando del ser auténtico, ¿cuál sería su ser auténtico profundo en ella? Por todo lo que yo veo en la estructura y por todo lo que ustedes pueden notar y ver, es espera positivamente amor. Que es lo que está diciendo, es ella tiene una idea de lo que sería es ser reconocida. Pero ¿cómo lo logra? Y ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene profetas que le avisan de cómo tiene que conseguirlos. Y no necesariamente es auténtico. Porque muchas personas hemos visto que hacen y hacen de todo y dan de todo y al final se da cuenta que es la esclava de todo el mundo y nadie le da reconocimiento de vida. Y ese ser auténtico está allí en su vida. Entonces, cuando nosotros trabajamos la parte de las posibilidades de animando sus fortalezas, le estamos diciendo, tú vales por lo que tú eres. Y entonces uno le invita a la persona a que haga énfasis en ese ser auténtico. Y entonces dice, sí, tienen razón. Yo atiendo al uno, atiendo al otro. Porque ellos son para mí personas auténticas que tienen que ser reconocidas. Exactamente. Pero ahora yo también quiero ser reconocida. Entonces, si la persona va planteando, si uno lo va acompañando y qué es lo que tendría que hacer, bueno, que cada quien haga las cosas que tiene que hacer. Y si creen que yo tengo un juego y un papel en medio de esto, haré lo que me corresponde. Y hasta aquí nomás. Voy a poner un ejemplo. Suponiendo que hace el desayuno a todo el mundo. Y todo el mundo viene y cuando no encuentra el desayuno, se le cargan a ella, ¿no? Entonces ella puede decir un día, ok, a partir de mañana, la papaya, el esto y lo otro, para hacer sus jugos, están allí. El que tiene hambre, que se prepare. A partir de hoy y a partir de en adelante, soy una persona igual como ustedes. Si nadie me quiere atender, me atenderé yo sola. ¿Cuál es se quiere a sí mismo y empieza a enseñar a las otras personas a ver el valor que tiene ella sin tener que ponerse en el papel de sumiso? La segunda figura o la imagen que nosotros tenemos el hombre con una armadura puesta, la persona que dice siempre, no, yo no puedo. ¿Cuál es el esfuerzo por ser tomada en cuenta que hace esta persona? Temiendo ambivalentemente amor. O sea, tiene miedo de que pueda darse de todo por temor a que sea rechazado, porque ha tenido una experiencia que no le ha agradado. Y entonces, como ha hecho algo en algún momento y no ha sido reconocido, se produce en él esta figura de no lo quiero hacer, yo no puedo, porque no quiere repetir la experiencia. Entonces, su característica es se distancia y el asunto es no invertirse, o sea, no estar involucrado, se aparta. ¿Cuál es la identidad? Diferentes tipos de armaduras para defenderse. Entonces puede decir, hoy día no tengo, hoy día no puedo, creo que tengo mucho trabajo, no lo podré hacer. Oye, que ponte la camisa, mejor no voy a salir. O sea, la cantidad de mecanismos que puede utilizar para hacer este distanciamiento. Los peligros, que puede caer en un aislamiento muy notorio, o en el de autocompadecerse a sí mismo. Y el autocompadecerse a sí mismo le evita que pueda desarrollar sus condiciones, sus aptitudes, su talento, sus capacidades. Los temores, el temor de darse a conocer o temor de ser herido. Entonces, cuando una persona si se da a conocer tal como es y con sus debilidades, no tiene la capacidad de poder sobreponerse a sus debilidades, entonces se va a aislar, se retira. Entonces, porque no quiere ser herido.
no quiere darse a conocer y por temor a ser herido. Ejemplos terapéuticos. Hay que hacer un acompañamiento para dar pasos para mejorar sus temores, ¿no? O sea, para mostrarle, por ejemplo, de que en la vida no todo es como nosotros queremos y tenemos que sobreponernos a todas aquellas cosas que nosotros encontramos como obstáculos. Y la idea de seguir adelante es justamente sobrepasando y sobreponiéndonos a los obstáculos y seguir adelante. Y que no sean los obstáculos los que nos deben de hacer retroceder y aislar, sino enfrentar. El consejo de ser auténtico, plantear posibilidades de iniciar un proyecto de vida ideal con apertura y perdón. La figura de la apertura, la figura del perdón, por ejemplo, en este tipo de personas, cae así como dicen allí, como calzado, ¿no? Como un guante. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ver con todos aquellos que le han herido y para evitar que le sigan hiriendo se aparta. Dice, no, han herido, es muy probable porque no ha sido intencional. Y si hubiera sido intencional, no le debe afectar. Lo que debe hacer es desarrollar la capacidad de poder perdonar y seguir hacia adelante. Entonces, este sería el consejo auténtico. Y si ustedes allí tratan de averiguar cuál es la autenticidad de este hombre, que este hombre, que todo lo que él hace, quisiera que le reconozcan también, en el fondo, muy parecido a la otra persona. Pero el ser auténtico, en realidad, en el fondo de este ser, de este tipo de personas, es que aún cuando le puede afectar, él tiene la capacidad de salir hacia adelante. Su ser auténtico es una persona, soy fuerte, sí puedo, pero se pone armaduras, ¿no? Para que no le dañen. La tercera es la persona que le gusta estar en competencia, el hombre sentado sobre libros, ganando positivamente amor, es el esfuerzo que va a buscar este hombre para ser tomado en cuenta. La característica es competir, hacer competencias, hacer para obedecer la opinión, luchar. Es el prototípico, ¿no? El tipo de personaje que gana todo, ¿no? El que tiene la verdad, el que tiene todo el conocimiento y se va a empapar probablemente, ¿no? Y sobre su conocimiento, entonces él se expone, ¿no? La identidad es todos los logros que tiene, ¿no? Él siempre va a ser alarde de sus conocimientos, de sus éxitos, de sus habilidades, de todo lo que ha logrado en la vida, ¿no? Y sobre esto, entonces, él quiere ser reconocido como tal. ¡Uy, wow, qué maravilla que es este hombre!, ¿no? Le rinden prestigio, ¿no? El peligro puede convertirse en una persona muy egoísta o puede ser una persona que está en la lucha por el poder cuando se le da la posibilidad de tener un cargo importante. Y su lucha va a ser hasta agotar conseguirla, ¿no? El temor es ese, el temor de la debilidad. Él no es débil, él no hierra, él no tiene fallas, y de que solamente le pueden encontrar algún error, se desploma. El fracaso, el temor de ser dejado, por ejemplo, si es que está en un trabajo, con una amistad, con un amigo, con una persona que está intimando, o con su esposa, con su novia, ¿no? El consejo auténtico que se debe dar a este tipo de personas: hay que trabajar mucho en lo que es la humildad como una herramienta para reconocer a los demás. O sea, él tiene dificultades. Él cree que con el conocimiento puede ser reconocido por el resto, pero su ser auténtico es él quiere estar involucrado en un grupo de personas con que se relacionan. Él quiere ser reconocido, pero su ser auténtico es que para ser reconocido, él tiene que aprender a reconocer lo que quisiera ser como auténtico. Por ahí hay que empezar con ese tipo de personas. Finalmente tenemos la del arco, la persona que tiene un arco y una flecha. Este es el tipo de las personas críticas, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo por ser tomado en cuenta? Es despreciando amor. Es contradictorio, ¿no? Pero más o menos le voy a dar la figura. Se encuentra me encuentro con Abigail, ¿no? Yo quiero conquistarme la simpatía de Abigail, entonces busco quiénes son sus enemigos, ¿no? Entonces busco quiénes son sus enemigos y digo, mira, me encontré con fulana de tal, ¿no? Fíjate,
y le digo todo lo que dice la otra persona. Pero también me encontré con la otra, ¿no? Que es su enemigo de Abigail, ¿no? Y también mira lo que dijo. Y sabes, yo estaba allí para defenderte, ¿no? Yo le estuve escuchando, ¿no? O sea, la persona que está criticando a todo el mundo, pero está con una persona de quien está esperando un reconocimiento, pero despreciando al resto. Y lo que no se da cuenta es que también, en cierto modo, está poniendo puntos contra sí mismos frente a la misma persona. En este caso de Abigail. ¿Ustedes creen que Abigail me dará un aprecio por lo que yo iba a criticar? Pues también tendrá un poco de temor, porque tendrá que, o dirá en algún momento, si cuando estoy con ella habla del resto, ¿qué no hablará de mí también cuando está con otras personas? Entonces, en realidad, desprecia amor así. Desprecia amor de la persona con quien se está relacionando, desprecia amor de las otras personas a quienes critica, porque nadie se va a escapar de esa persona. Va a criticar hasta de la que cree que está siendo su amiga, ¿no? Entonces, la característica es despreciar y criticar. Su identidad va a encontrar lo negativo siempre en toda persona y su afán es destruir. ¿Cree que nos escaparemos nosotros? No. No nos escapamos, ¿no? Los peligros tienen un carácter pendenciero. Cuando hablamos de cadáveres, es que en cierto modo todos son muertos para ella, ¿no? Y todos son relaciones malogradas, porque de un modo u otro esta persona no podrá tener amistad con las personas que ha estado criticando, porque todo el mundo se enterará. Y cuando se entera, nadie querrá tener una amistad con esta persona. Temores. El temor de la necesidad propia de obtener amor, el temor de autorreconocerse. ¿Hasta qué punto la persona tiene condiciones y habilidades y que no tiene que estar ni siquiera criticando ni envidiando al resto? Puede hacerlo ella misma. Entonces, ¿cuál es su ser auténtico? Su ser auténtico es que le vean, pero no podrá ser vista si su ser auténtico lo tiene ahí escondido y guardado, y si no, simplemente lo proyecta hacia otras personas. Ese ser auténtico lo tiene allí camuflado también, ¿no? El consejo para ser auténtico es guardar silencio. Ese podría ser una de las cosas que nosotros tenemos que explicar, reconocer que los demás hacen lo que pueden, hacer con sus defectos y sus virtudes. O sea, todos tienen, la persona también que está haciendo esta crítica. Ahí tenemos los 4 personajes que tienen estas características dañadas en su interior. Su ser auténtico también está en cierto modo afectado, ¿no? El muro de que no está recto en las plomadas son diferentes. Ahí vamos a ver algunos detalles también. Por ejemplo, con una persona, si reaccionamos pasivamente a la pérdida de amor, entonces construimos un muro de rechazo y de negación frente a lo que ha de venir. O sea, estas expresiones que nosotros hemos visto en estas 4 imágenes que hemos estado notando al comienzo, la mujer del sombrero, la mujer el hombre de la armadura, el hombre sentado sobre el libro y la mujer con el arco, son las 4 formas de expresarse. Van a estar enmarcados en 2 vectores diferentes que se van a distanciar de la plomada, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Cuando está reaccionando frente a alguna situación en la que se encuentra pasivamente y tiene que ver con la pérdida de amor, entonces esta persona va a construir un muro de rechazo y de negación frente a lo que ha de venir. O sea, pasivamente es a ese lado. Ahora vamos a ver en la imagen para que ustedes puedan ver la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Si reaccionamos activamente a la pérdida de amor, entonces construimos un muro de rebeldía y oposición frente a lo que ha de venir. Por lo tanto, las piedras que vamos a usar y que usamos para construir tienden a ser características de rebelión u oposición o negación y rechazo. Una de las 2. Si construimos muros por ambos lados alrededor de nuestro ser al que le falta amor, nos encerramos más y más todavía.
O sea, refiere que hay una combinación entre inclinarse hacia un lado y en algún momento hacia otro lado. Y estamos atrapados por todos lados, ¿no? Finalmente, nadie puede penetrar tras los muros hacia nuestro ser interior. Así que suceda que nuestro ser interior queda oculta al mundo exterior, porque nosotros hacemos este cierre, ¿no? Observamos las piedras del muro, podemos discernir en algo que es lo que está pasando por el interior. Aquí vamos a ver estos muros. Ahí está. Decíamos, si reaccionábamos nosotros pasivamente a la pérdida de amor, aquí lo que nosotros sentimos es rechazo. Si reaccionamos a la pérdida, activamente, estamos nosotros inclinándonos a la rebelión. Voy a ponerles un ejemplo muy interesante. Hace unos días estuve en Ayacucho y en Ayacucho estuve en un hotel. Y el hotel de este hotel eran personas que asistían a una iglesia creían. Entonces me pidieron que yo orara. Yo les dije, muy bien, podemos tener un estudio en uno de los tiempos que me quedan. Y tuvimos un estudio bíblico. Cuando estábamos teniendo el estudio bíblico, la niña vio que papá y mamá estaban sentados con dos personas desconocidas, que eran mi esposa y el que habla. Y cuando ellos empiezan a hablar, la niña siente que ha sido desplazada. ¿Ya? Presten atención aquí en la actitud. Siente que ha sido desplazada. Y la niña se acerca con una flor, se acerca con un juguete y se acerca a la mamá para interferir. ¿Ya? Para interferir entre papá y mamá y la pareja que estaba para ella, que eran los extraños. Y la mamá le hace, ya hijita, y le pone la mano y dice, siéntate, y le hace a un lado. Y dio la casualidad, no quiero pensar que en casualidad, dio la gracia de Dios, por decirlo de algún modo, porque para mí todo no ocurre por casualidad, ¿no? Entonces, que el tema que tocábamos estaba en relación a dar amor o a rechazar amor. Entonces yo le pregunto miren, el ser auténtico de ella, yo le pregunto a ella, por ejemplo, ¿qué hizo tu niña cuando ustedes estaban conversando con nosotros? ¿Cómo apareció? Vino con una flor. ¿Qué hiciste tú? Se quedó pensando. Mira, se quedó pensando. Miren, se quedó pensando en ese momento y dijo, la rechacé. La pregunta es, cuando actuamos pasivamente al rechazo de amor, de afecto, vamos a reaccionar. Cuando reaccionamos pasivamente, es una reacción de rechazo. La niña sintió rechazo de parte de su madre. Y la mamá casi se quiebra en ese momento, porque se estaba dando cuenta de que su ser auténtico es que a ella no la rechacen, y esperaba que estos pastores que estaban allí en su hotel pudieran tener un tiempo con ella, que lo estaban teniendo. Pero cuando lo tienen, como está estructurado en base al rechazo, ella hace lo mismo con su hija. Su ser auténtico no quería ser rechazado. Muy bien. Pero ¿qué hubiera pasado? La niña lo que hizo es inmediatamente formuló su estructura de defensa. En la primera fue pasiva, sintió que le rechazaban, y la niña no supo qué hacer. Se quedó pensando y se fue hacia los juegos que tenían allí dentro de la sala, jueguitos que eran unos columpios estos de plástico que tienen los niños en los nidos, que hay en los nidos donde los niños juegan allí con estos pisos de plástico, ¿no? Muy bonitos, ¿no? Ok, la niña se fue y empezó a hacer ruido, a golpear con la silla, ¿no? ¡Pam! ¡Pam! Fuertemente. Y la mamá se empezó a desesperar. Y lo que estaba allí haciendo ahora la niña, estaba teniendo una reacción activa, ya no pasiva, sino activa. Voy a retroceder a la anterior. Dice,
Si reaccionamos activamente a la pérdida de amor, entonces construimos un muro de rebeldía y oposición frente a lo que ha de venir. O sea, la niña está ahora construyendo activamente el rechazo del amor, activamente en el sentido de le responde a la mamá. Ahora está recibiendo rechazo de la mamá, pero activamente respondiendo. Entonces la mamá iba a responderlo activamente también a la pérdida de amor con una reprimenda. Le grita a la niña y la niña recibe ahora la otra parte. En la primera fue un rechazo sumiso y ahora es un rechazo activo. Entonces allí combinan las dos cosas. Entonces, por un lado tenemos pasivamente sientes rechazo, y por el otro lado, activamente te produce rebelión. Voy a poner otro ejemplo rápido, ¿no? Cuando en la casa tú dices, eres un imbécil, eres un esto, eres un lo otro, le dice al niño. Rechazo, el amor sumiso. El niño no sabe qué hacer y se contrae. Está recibiendo rechazo, ya. Pérdida de amor. En el otro lado, con que tú eres así, agarra la correa y le mete un latigazo para que se corrija. El niño lo que está recibiendo es el rechazo de amor, lo está recibiendo activamente a través del castigo físico que creen que ha producido en el niño. En la primera es sumisión y en la segunda es rebelión. Él va a rechazar después y él va a reaccionar después. Ahí está. Construyendo la persona reconstruyendo nuestro interior, la persona de la autoridad. Tristeza, compasión, odio a sí mismo, depresión, apatía, inferioridad. Estos muritos que están aquí no le he podido construir. Este murito sería tristeza, este murito sería compasión, este murito sería odio a sí mismo, este murito. Y se dan cuenta frente a la plomada auténtica que nosotros buscamos, el muro está inclinado. Y lo que va a producir es rechazo. Y en el otro extremo tenemos el muro que tenemos construido, aquí está inclinado. Hostilidad, vanidad, intelectualismo, inestabilidad emocional, superioridad, competencia, dureza, manipulación, terquedad, y seguimos construyendo el muro. Todos estos muros van a ser inclinados, no van a estar como la plomada lo indica, derecho. La pregunta sería, ¿con cuál de estos nos identificamos los que estamos en esta clase? Aquí la produció rebelión. ¿Y a dónde lleva el rechazo? Al suicidio. ¿Y a dónde lleva la rebelión? Muy probablemente al homicidio. Lo que nosotros producimos es esto, ¿no? Que nuestros hijos después caen en una depresión tremenda y después dicen, ¿para qué estoy en este mundo? Moriré, me mataré. Y aquí dirá, odio a la gente, los quisiera matar. Odio porque me odian, yo también odio. Y a la primera oportunidad, son los extremos, por supuesto, ¿no? A ver, identifíquese usted en qué parte está. Si seguimos este cuadro psicológico, dentro de la línea que tiene que ver con el rechazo, el cuadro es neurótico, y dentro de lo que es la línea de la rebelión, el cuadro es psicótico. Psicológicamente, es el que acepta, sumisamente por supuesto, pero rechaza, en cierto modo, esa sumisión, no le gusta. Se culpa a sí mismo y puede terminar en drogas, en abandono, en soledad, en depresión. Esto es la parte psicológica que es afectada. En la parte física puede terminar en una autoeliminación. Y en tercer lugar, normalmente esta figura del rechazo está en cierto modo ligado al pasado. Porque todo lo que ha recibido ha sido rechazo. Y ahora él vive un pasado que lo quiere eliminar. Y quiere suicidarse. En el otro cuadro, en el cuadro psicótico, la parte psicológica, esta persona rechaza el rechazo. El otro acepta el rechazo, por eso es sumiso.
Aquí no, rechaza el rechazo, por eso se vuelve rebelde. Entonces, critica, culpa a todos de lo que le ha pasado, no asume sus responsabilidades y también entra en ansiedad. El otro es en depresión y esto es en ansiedad. Se vuelve muy ansioso. Físicamente es afectado. Puede llevar al homicidio o puede llegar a sentir placer por hacerlo. Entonces, apunta hacia dónde este tipo de persona, hacia el futuro. ¿Por qué hacia el futuro? Porque él está esperando ver hacia adelante para hacer lo que él quiere hacer. El otro se ha quedado atrapado en el pasado y lo que quiere es eliminar su vida. Y el otro es todo lo que ha recibido como carga de desprecio, de violencia, es activamente lo que ha recibido el rechazo de amor, de afecto, lo está preparando para el futuro. Entonces, las actitudes en ambos es uno está en el pasado y el otro es en el futuro. Formularse estas preguntas. ¿Qué piedras tiene usted en el muro de su personalidad? Identifíquelo. Es una tarea que ustedes tienen que hacer. De ahí, ustedes y nosotros, y quien habla también hemos trabajado en esto, para poder ir trabajando también en cada una de nuestras vidas, y poder buscar una salida, para que cuando nos encontremos con los clientes, no nos acoplemos cuando nos encontremos con la situación que es muy parecida a la nuestra, y no bloqueamos. ¿No? Entonces, ¿hacia qué lado se inclina usted más? ¿Hacia el izquierdo o hacia el derecho del muro? Ahí cada uno de nosotros tenemos que hacernos un análisis, ¿no? Dentro de los muros de la reconstrucción, entonces, de renovación, hay una construcción de muro de renovación. ¿Cómo podríamos hacer? Los muros de renovación de la sanidad, por ejemplo, en la parte que estábamos viendo es el perdón que damos y el perdón que recibimos. Tenemos que aprender a trabajar en lo que es el perdón. Y tenemos que aceptar el perdón que nos dan también. Por el otro lado tenemos que desechar, son los fundamentos falsos, y derrumbar los muros construidos que nosotros tenemos. Porque esta figura del perdón que damos, normalmente a veces extendemos perdón sobre fundamentos falsos. Por eso es que a veces no nos sentimos perdonados, ¿no? El perdón que recibimos está en relación a que nosotros tenemos que tumbar aquellos muros que nos hemos construido, que en cierto modo son nuestras erradas metas que tenemos, ¿no? Por lo que continuamos aquí, dentro de lo que es un muro de renovación de sanidad, nos damos cuenta de lo que somos, identificamos el ser y auténtico cuando nosotros trabajamos esto. Y cuando identificamos cuál es el ser auténtico, sobre eso ahora vamos a trabajar en el cambio de la conducta inadecuada para que nuestra voluntad también sea trabajada. O sea, eso significa que tenemos que llegar a nuestras creencias para cambiar esas creencias e incorporar la nueva creencia y se convierte esta en una convicción que afecte mi voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que desechar? De las autoridades y de los modelos egocéntricos que nosotros hemos recibido. De la autoridad falsa, por decirlo de algún modo, ¿no? Por lo tanto, dentro de lo que es un muro de renovación de sanidad, es el darse cuenta, la idea principal es el modelo de Jesús es el único. ¿Qué caracterizó a Jesús? La parte solidaria. Es interesante esta parte, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros decimos tenemos que desechar? La parte del darse cuenta, el auténtico, lo único que está en Jesús. Él desechó el odio y el fanatismo. Y todo esto se proyecta en la figura del templo. Ahí están los fundamentos falsos. Normalmente, ¿cuál es nuestra persona de autoridad? Es la que está aquí dominándonos, ¿no? Y sobre eso nosotros, en vez de que vayamos en línea plomada, nuestras metas y nuestro estilo de vida no se ajusta, casi no se va inclinando por la forma como nosotros estamos estructurados, porque esta autoridad es una falsa autoridad que nos desvía de lo que es la parte auténtica, tanto a un lado y al otro, ¿no? Y va a producir un fundamento en nosotros de incredulidad.
que por más que nos digan lo que nosotros podemos hacer, nosotros somos incrédulos de lo que podríamos lograr y alcanzar. Entonces tenemos que trabajar en la persona, tenga la capacidad de creer, credibilidad de las cosas que puede hacer. Tenemos que trabajar su fortaleza. Y en el otro extremo está la figura del orgullo, que es lo que ha conseguido, se ha conseguido también a través de procesos intelectuales, se ha vuelto una persona, como decimos nosotros, hay un término, hay un término que me gusta usar en este cuadro, es soberbio, patán, ¿no? Es un término muy fuerte para mí, ¿no? Se vuelve una persona patán, ¿no? O sea, con todo lo que tiene, cree que tiene lo máximo y que todo el mundo tiene que ser, pues que si hay un orgullo allí que se desarrolla en este tipo de personas. Y basado en sus fundamentos falsos, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona que es un abogado eminente, sólido, con éxito, reconocido, pero no es reconocido en la autenticidad que él quisiera. ¿Por qué? Porque es soberbio, déspota, no tiene sentimientos. Bien, si es un médico que está trabajando en un centro de salud del Estado, por ejemplo, no te va a atender de la mejor manera voluntaria. Al final te captura y no tiene sentimientos, se siente orgulloso, aplasta, pisa y te manda a su clínica, y en su clínica te decora lo que quiere. Y tú dices, ¿cómo es posible? No tiene sentimientos. Yo soy una persona pobre y ahí está, ¿no? Ahí están las dos tendencias, ¿no? Que se van dando muy bien. Ahora, cuando hacemos el proceso de perdón, tanto en uno y el otro se aplican en las dos vertientes, el proceso del paso sin el perdón. Uno de los primeros pasos es, la persona tiene que presentar la queja. Esto solamente lo puede hacer a través de la confesión. La confesión es el primer paso. Identificado la conducta inadecuada, la autoridad que domina, entonces sale la queja. Cuando sale la queja y están involucrados personajes, entonces uno debe entrar a lo que es el proceso de perdón. Y cuando estamos entrando a lo que es el proceso de perdón, vamos a entrar por lo menos en uno que es importante, es perdonarse a sí mismo primero. Si no ocurre esto, no va a tener la capacidad de perdonar a la otra persona. Luego, persiste en el perdón. O sea, se perdona a sí mismo, pero ahora está persistiendo en el perdón, en seguir haciéndolo con otros también. Y al final, actúa conforme al perdón, se siente liberado. Ahora, si las otras personas aceptaron el perdón o no, esto no tiene en realidad mucho que ver, que lo óptimo sería que las personas también pudieran también mostrar y manifestar este perdón, ¿no? Que algunos van a hacer. Pero nos interesa es que la persona trabaje en sí misma. Ahora, hay que entender también que algunas personas no tan fácilmente van a aceptar el perdón porque también tienen sus propias dudas, ¿no? Pero si él está persistiendo en el perdón y actúa conforme el perdón, puede ser visualizado, puede ser identificado, sensibilizado en las otras personas también, ¿no? Ese es liberarse a través del perdón. Construir sobre la base de mi pasado es construir sobre lo mismo. O sea, si yo hago un recuerdo del pasado y quiero construir en base a lo que ha habido en el pasado, estoy en lo mismo. No hemos logrado nada, ¿no? Y las personas normalmente no van a llegar por ese lado, ¿no? El amor es el principio más importante de la vida. Cada persona, aunque no conozca o tenga la idea de cómo es ese amor, ojo, cómo es ese amor, anhela obtener amor. Y allí es donde busca la parte del ser auténtico. Porque cada persona está constituida hacia el amor. Esa es la parte neurálgica que nosotros tenemos que rescatar. Viviendo en este tiempo y según las leyes de nuestros tiempos, resulta inevitablemente un déficit enorme de amor. Cada persona intenta llenar este vacío, porque sin amor, aceptación y consuelo, nadie puede vivir. Existen dos posibilidades para llegar a obtener amor. La primera es a través de emociones agradables. Y la otra es a través del orgullo y la vanagloria.
Cuando estamos hablando de a través de las emociones agradables, ahí son las satisfacciones personales de toda índole, vistas y experimentadas. Y puede ser, por ejemplo, la persona que quiere presumir de comidas, ¿no? O el de beber licor, o el de estar en los mejores lugares, el de un paseo por un crucero, ¿no? O que nadie dice que nada de estas cosas sean malos, sino es sin importar al resto, prefiere la satisfacción. Y allí podríamos poner un caso, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, deja a su familia por el placer. No tienen comida, no tienen atención, no tienen medicina, él tiene dinero y lo que hace es va, chupa con los amigos, gasta con los amigos y viene, pues he estado con mis amigos. A eso se refiere. Entonces, este vacío que tiene no lo logra entender y lo llena con esto y después se da cuenta que sigue lo mismo. Viene a su casa, está con su familia, no logra entender qué es lo que tiene en esta parte, porque esto es lo que ha recibido como estructura de su vida. Y por el otro lado está a través del orgullo y la amor hacia las tendencias a ser mejor, querer tener éxito, esforzarse bastante. ¿Ok? Y allí podemos aplicar para simplificar esto. El fin justifica los medios. No me importa qué tengo que hacer. Si tengo que aplastar, si tengo que hundir, si tengo que pasar vergüenza. Ustedes no sé si se habrán dado cuenta que nuestra sociedad, la prensa que nosotros tenemos en este tiempo, no les interesa, ni los políticos tampoco, de cuánto dañan las honras de todo el mundo. No les interesa, lo que les interesa son ellos nada más. Y encima todavía se vanagloria. Hemos sacado la verdad, hemos dicho esto, hemos dicho lo otro, y construyen inclusive el RAE, ¿no? No tenemos un periodismo, por ejemplo, de cierto modo, pues, proactivo, ¿no? En el que se diga, pues, hay esto y esto y esto, de una manera constructiva, ¿no? No para destrozar ni para dañar. O sea, a eso se refiere en esta parte, ¿no? A través del orgullo y la gloria. No nos interesa quiénes aplastamos, ¿no? Entonces, construir sobre la base de mi pasado es construir lo mío. Entonces, ambos caminos no resultan, no se logra llenar el déficit de forma permanente y asegura. Ambos caminos ponen en mayor dependencia a la persona a buscar más deseos personales y éxito. Ambos caminos son muy personales y llevan a la persona a huir de una confrontación saludable con la realidad, actualidad o actual y de sus conflictos, por escaparse permanentemente. La persona no madura. Tiene que reconocer que tus caminos no llevan a algo duradero y satisfactorio. Y ahí está, ¿no? Construir, entonces, según el principio de búsqueda de emociones agradables, entonces tenemos allí, si está en el lado de la negación, hay el dolor más el miedo de perder amor, para no tener que hacer esto, entonces tú eres rechazado, se pliega a uno de los dos, o placeres sobre todo, y en el otro lado, emociones agradables a través del consuelo falso, ¿no? En este lado, puede ser tanto de lo uno, puede ser tanto de lo otro, pero hay un rechazo y una negación, pero está construyendo allí en base a emociones agradables, ¿no? Dolor más miedo de perder amor. Tú eres rechazado, entonces se puede oscilar entre lo que cuando no logra una atención y hay un vacío, entonces se refugia en los placeres y hay un rechazo, se da cuenta que no logra su propósito, o se va al otro extremo. En el otro extremo hay dolor, hay miedo, y mostrándose de esta manera también se da cuenta que no logra conseguir nada, y ahí está, ¿no? Se va en este lado, pueden estar oscilando inclusive en esos dos extremos. En momentos hay negación, como lo que les explicaba la niña, en algún momento hubo una especie de sumisión, pero después hay una especie de respuesta de rebeldía, ¿no? Construir sobre el placer de la búsqueda, ¿no? O sea, búsqueda de emociones agradables. ¿No? Seguimos en esto. Si una persona es determinada más que todo por sus emociones, entonces edifica según el principio de búsqueda de emociones agradables. Su emocionalidad fluctúa entre una sensación de dolor y el intento inútil de menguar su dolor a través de emociones más agradables. En este principio se basan muchos estilos de vida equivocados, los cuales se manifiestan, por ejemplo, abuso de alcohol, de medicamentos, de fumar, de nicotina, de droga, de glotonería o de perversiones sexuales, ¿no?
Ahí está, ¿no? Entonces, ahí están las dos tendencias, ¿no? Si determina una persona por sus emociones, entonces edifica el principio de la búsqueda de emociones agradables. Si por el otro lado es la sensación del dolor y el intento es inútil, entonces de menguar su dolor a través de las emociones más agradables, entonces este principio se basa en estos estilos equivocados. Puede ser en un lado y en el otro. Si está en depresión, se puede ir también a la nicotina, a la droga. Y si está en ansiedad, puede también caer en la nicotina, en la droga, o puede caer en las presiones sexuales, en la glotonería, igual en ambos lados. Pero son emociones que las van a llevar a estos extremos, ¿no? La plomada, que está entre lo que es la inferioridad y la superioridad, construir esfuerzos según la mente, fluctúan en el ámbito de pensamiento, de reacciones de escape. O sea, aquí estamos. Si hay un pensamiento de inferioridad, entonces usted está en la parte de lo que sería el rechazo. Usted se siente disminuido. Su plomada está inclinado hacia el sentimiento de inferioridad. Si su plomada está inclinado hacia el otro extremo, va a ser su pensamiento de superioridad. El resto son unas, no sirven para nada. Usted es el mejor. Y terminas diciendo allí, tú no sabes nada, ¿no? En ambos casos, ¿no? Tú no sabes nada, ¿no? Fluctuaciones en el ámbito de pensamiento y reacciones de escape van a hacer eso. Tú no sabes nada. Y ahí está, el pensamiento según la mente. Mentalmente estamos, en cierto modo, aclimatados, estructurados de esa manera, ¿no? Y allí viene también lo que es la voluntad confundida. La fluctuación de los pensamientos, de las emociones y de la voluntad es igual. Voy a repasar de nuevo. La fluctuación de los pensamientos, fluctuando, las emociones y de la voluntad, esas tres cosas, pensamiento, emociones y voluntad, es igual a frustración del alma, reacciones del alma sin ancla. O sea, no tenemos rumbo. Si la voluntad de la persona está determinada por las emociones y pensamientos inestables y así mantenida en movimiento, entonces hay una base para la confusión de toda la persona. ¿Qué debe querer? ¿En qué lado debe construir? ¿Cómo es ser? ¿Quién es ser? En una confusión severa del alma y en una crisis de identidad puede iniciarse así una enfermedad psiquiátrica que se puede reconocer o puede ir hasta la psicosis. Es solamente esto en casos extremos, ¿no? Estamos hablando de este lado, del lado derecho, ¿no? Que hemos visto. La renovación. El comportamiento inadecuado se depende, su señorío, en el modo de vida de cada persona. Se manifiestan de diferentes maneras. Más que todo, si él se da cuenta de alguna manera que no corresponde con el ideal de ser auténtico. Si él quería ser reconocido y se da cuenta que daña a muchas personas, normalmente nos damos cuenta, pero estamos dominados por ello. Y ahí cuando nosotros confrontamos a las personas a través de las preguntas, ahí es donde ellos tienen que hacer ese rebusque de conceptos no definidos que están en ellos como estructura. Esto nos debe llevar al muro de la protección. ¿Cómo? Alguien me preguntó una vez, ¿y cómo hacer un tratamiento cuando una persona está con estos daños internos? El tiempo de confesión y oración reconstruyendo mi interior, el ser auténtico. Tiempo de confesión y oración es, la persona tiene que entrar en un tiempo de silencio para escuchar su voz interior. ¿Dónde están las raíces y qué debe hacer? Por eso es que nosotros le sometemos a las preguntas. ¿Cómo era este mundo? Y la mayoría de las personas nunca te lo van a definir con una precisión. Cuando uno le dice, ¿cuál es el problema en que estás? O ¿de qué problema tú quisieras manifestar? Quisiera que se haga un trabajo con ella. Empiezan a ser criminales. Y cuando tú le pides un ejemplo específico, no logran entenderlo. Y siempre te van a dar alguien que diga, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta la perfección, ¿ok? ¿Y en qué te gusta la perfección? En todo. ¿Y qué es en todo? ¿Qué es, qué es lo que haces? Bueno, yo soy constructor, ¿ok?
¿Y qué construyes? Bueno, me gusta hacer la parte del tarrajeo. Ok, entonces, ¿qué es lo que tú buscas? Hacerlo a perfección. ¿Qué cosa? El tarrajeo que hace de las casas. Y me deleito en esto. Muy bien, entonces, dame un ejemplo. Bueno, siempre que mis jefes vienen, me dicen esto. No logran especificar. Yo digo, ok, ponte a pensar, y ahí es donde uno le tiene que ir cerrándole el marco. Ponte a pensar en la última casa donde has hecho específicamente, puedes mencionar el nombre de quien has trabajado y le costó tener que decirlo. Hasta que por último identificó la casa, identificó el tiempo, identificó todo este pasado. Y sobre eso trabajamos. Así que él empezó a manifestar todo, ¿no? Que le encantaba, que le decían que estaba todo perfecto, eso lo hacía sentirse satisfecho y bla, 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 bla. Terminamos el proceso. Pero ¿qué estaba haciendo allí? El tiempo de silencio para escuchar su voz interior tenía que ver con, ¿recuerdas esto? ¿Qué crees que te decía? ¿Me puedes pensar? Sí, sí, y allí buscaba las palabras. Ahí estaba. Haciendo nosotros decimos retrospección, ¿no? Haciendo ese análisis en su vida. Encomienda tu ser en una sencilla declaración que puede lograrlo si se lo propone. Entonces lo que quería es que llegue a eso, ¿no? Una sencilla expresión nada más que muestre, que diga esto que tiene y que vive, que está estructurado en él. Luego, que rechace los ataques ocultos, desates de ataduras ocultas, declare el señorío de su ser auténtico, confesión. El consultante confiesa, por ejemplo, sea heridas que le hicieron, aunque es heridas que le hicieron personas de autoridad. Es importante expresar en cuanto más precisos posibles que lo identificado como no adecuado, las heridas y los mensajes negativos recibidos, luego declarar la renovación y el perdón, declarando nulos los mensajes negativos e hirientes, declarar los mensajes reveladores del ser auténtico, decir en voz audible lo que quiere que sea. Hechos, esta persona, cuando nosotros le preguntamos y dijimos, ok, él decía que se sentía muy satisfecho por las cosas que le decían, hoy el trabajo te ha salido y utilizó un término bacán, decían, y cómo te sentías, ¿no? Y él pensaba que todas las cosas que estaba diciendo estaban correctas, por supuesto, nadie estaba diciendo. Yo le digo, ¿y a partir de cuándo tú empezaste a esforzarte por querer sacar a perfección? ¿Qué quieres evitar? Fue la pregunta que se le desmoronó. Y él medio que no quiso responder, pero ya estaba en el proceso. Y él responde y dice, es que he tenido experiencias desagradables y desde ahí me propuse hacer esto y esto y aquello. Allí es donde hay unas heridas que han hecho en él, que él ahora toma como mecanismo de defensa y como actitudes para no recordar ese momento. Y yo le digo, y cuando en algún momento se vuelva a repetir, ¿te va a pasar lo mismo? Él se queda pensando y dice, creo que sí. O sea, tiene la herida. La herida no ha sido trabajada, no ha sido curada, no ha sido sanada. Lo que él ha hecho es ha puesto un parche, pero la herida está. Piedras del muro, una por una, tenemos que ir sacando. Eso es uno. Tenemos una serie de muros. Yo vengo haciendo un trabajo hasta el día de hoy en mi vida y todavía sigo teniendo muros inclinados. Piedras que he puesto que hacen que mi muro siga inclinado. Aquí dice, diga con sus propias palabras las piedras de tu muro, una por una, en algunos casos, y te ayuda a confesar cómo llegaron a existir. Se debe entender que detrás de cada piedra está la influencia de su pasado. Después de haber confesado, se debe destruir cada piedra mencionando lo que ya no tiene autoridad sobre su vida, ¿no? Por ejemplo, el miedo. Sal de mi vida, pues ya no eres autoridad para mí. Yo te destruyo porque soy ahora un ser auténtico. ¿Cuál es el deseo de él? Es no tener miedo. Ese es su ser auténtico. ¿Jesús ha tenido un miedo? No. En la oración que hace en Getsemaní dice, Padre, dice, pasa de mí esta copa,
pero no sea mi voluntad, sino la tuya, y se sobrepone. Ese es el ser auténtico. Cada uno de nosotros tiene una estructura sobre esto. C, en cuanto a los principios, sea la búsqueda de emociones agradables o de esfuerzo en mente, ¿cómo alivió su dolor? ¿Cómo alivió su dolor? ¿Qué consuelos nuevos usó? ¿Qué reacciones de orgullo maneja? En el deseo de ser auténtico, debe cortar caminos de escapes equivocados. Se declara libertad y perdón. D, sus piedras e incredulidad u orgullo. Reconozca esas piedras de incredulidad y orgullo y pidan perdón por sus padres y por aquellos que han contribuido en su personalidad inadecuada. 5. El consultante declara y al terapeuta la decisión de perdonar a los implicados. Él expresa el perdón en forma directa. Perdone a los hombres que le han dañado. Expresa el perdón en forma directa. Yo te perdono. Algunas veces ayuda si el terapeuta toma la figura del agresor y el consultante le puede acusar de esta manera, expresa todo su cólera antes de expresar el perdón. Luego el terapeuta debe asegurar el perdón diciendo: tú estás ahora perdonado. Esto nos llevará a la sanidad del daño. Luego, palabras de ánimo y de expresar su nuevo estado de ánimo. Les explico un poco cómo es esto. Uno le dice a la persona: ok, ¿quién te hizo daño? Mi padre. Yo soy tu padre. Cierra tus ojos y visualízame. Soy tu padre. Dile lo que querías decirle cuando te pasó esta situación en este momento. Dile. Te lo dice, ¿no? Luego uno puede decir: no sabía que te había hecho todo este daño, hijo. Y uno tiene que responder como padre: yo te pido que me perdones. Y uno ahí le expresa y la persona empieza a recibir el descargo de todo eso. Nosotros tenemos que hacer esa proyección, esa interferencia, porque hay muchas cosas que yo estoy seguro que el papá no sabe, ¿no? Qué cosa ha producido en nosotros. 6. El terapeuta toma la posición de agregar y mientras confiesa al consultante, el terapeuta le invita a expresar todas sus cosas amargas y quejas, lo que estaba expresándoles ahora. Luego el terapeuta ora, declarando nulas las piedras de muro, declara sanidad sobre las heridas y declara libre al consultante de las consecuencias de la falta de perdón. Si hay una tercera persona, esta se concentra en el acto mediador y si recibe una palabra por el consultante la expresa al final. A veces me gusta a mí hacer este tipo de terapias entre 3 personas, ¿no? Está la persona, yo hago la persona que le ha hecho daño y hay una persona interferente, que interfiere como mediador. Y puede hacer la figura de Cristo el que emane perdón. Entonces dice: bueno, tu padre te ha hecho esto porque él también es pecador y yo extiendo mi perdón hacia él y también tú confías consuelo para ti. Ustedes dos quedan perdonados y hoy hago mi oración al Padre interfiriendo por ustedes, ¿no? Y ahí se hace la figura. Algo más. Después de la confesión, el terapeuta invita al consultante, esto es importante al final, visualizar al ser auténtico en medio de los hechos. Si el consultante logra verlo, se le pregunta: ¿qué hace? ¿Qué dice? Al final o durante la declaración del terapeuta, dice y hace el consultante lo que el ser auténtico le dice. Una regla principal: si el terapeuta es un hombre y la consultante es una mujer, debe, como tercera persona, una mujer presente o viceversa. Hace unos días nomás hice una sesión terapéutica. La persona venía de Andahuaylas y me pidió tener una reunión acá en su departamento. Yo no podía ir solo, porque aquí en casa no tengo para recibir, pero tenía el departamento. Le dije a mi esposa: me tienes que acompañar. ¿Por qué? Por muchas razones, muchas. Y es importante que nosotros tengamos que ver. Ahora, yo quiero que visualicemos ahora de todas estas figuras que están en el templo. Y voy a visualizarlos en el material que nosotros tenemos, en el texto que ustedes deben haber recibido, ¿no? Sobre lo que es el muro del templo. Dentro de estos procesos, ¿cómo estaban ahí? Les voy a proyectar. Ahí está. ¿Lo tienen ahí ustedes ahora lo visualizan bien? Si no está bien, por favor, para mejorarlo, ¿lo pueden visualizar? ¿Alguien puede responderme? ¿Sí?
Es muy pequeña la visualización. ¿Alguien puede responderme, por favor? Sí se visualiza, doctor. Sí se visualiza. Ok. Cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, con una persona y estamos conversando con ella, lo que vamos a encontrarnos es con la estructura de su personalidad. Esto lo refleja el muro de Jerusalén. Cuando nosotros nos acercamos a la estructura de su personalidad, normalmente está estructurado en los insumos que recibió de la familia de origen. ¿Y esto cuáles son? ¿Por dónde se entraban los muros de Jerusalén? Eran por los portones de Jerusalén, por ahí se entra. Y la personalidad, en cierto modo, está estructurado por nuestra familia de origen. Esas son las puertas. Papá, mamá, hermanos, vecinos, que entran. La conducta tratada, o sea, cuando ya la persona se identifica qué conducta inadecuada hay que ubicar, hemos detectado el portón de entrada. Eso es lo que tenemos que identificar en la estructura de la personalidad, prepararse, que sea identificar la conducta que se tiene que tratar. Entonces dice, por ejemplo, el miedo es lo que está saltando aquí como portón de entrada, y a través del miedo tiene otras conductas inadecuadas también en su vida, otros muros, otros ladrillos, ¿no?, que hay que trabajar, pero esta es la que predomina en ese momento. Luego, identificado eso, la persona tiene su proyección de autenticidad, que es en qué quiere convertirlo, a dónde quiere transformarlo, cómo quiere ver la parte nueva de la conducta. Esta era el portón de la conducta inadecuada, que era la conducta nueva. Hay un portón de conducta inadecuada donde tenía que ver con el portón que se echaba las cosas que no estaban buenas. Luego había el portón viejo, que era la conducta evacuada, o sea, cuando la persona dice, oye, no estás conmigo, estás lejos, yo declaro que te vayas ahora mismo, no estás más en mí, ¿no? Ya no predominas en mí. Luego venía el portón del valle, que es el tiempo de reflexión. El portón del valle era aquello que te llevaba para ver todo el panorama, ¿no? Y el tiempo de reflexión es cuando la persona empieza a involucrarse y a hacer una retrospección en sus pensamientos para ir sobre ello trabajando. ¿En qué parte de su vida está el horizonte, ¿no? Ahí está, ese es el portón del valle. Luego había el portón de la basura, donde allí se ponía la conducta inadecuada. Miedo, ya no estás más en mí. Ansiedad, ya no estás en mí. Rabia, ya no estás más en mí. Hoy estoy reemplazando, en vez de rabia, es paciencia y paz y comunicación. Puede ser, ¿no? Entonces, que estamos reemplazando. Que cada vez que quiere darse a entender, pero optará por el diálogo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la conducta se está poniendo en el portón de la basura, donde ya se bota todo, ya se echa allí la ira, por ejemplo, ¿no? El portón del poco de la fuente, esa es la plenitud de vida, o sea, el solo hecho de estar dando ya el paso de, ese es el poco de la fuente, o sea, lo poquito de la fuente que tiene que ir creciendo en nuestras vidas para que nos defina el nuevo estilo de vida que teníamos antes por la nueva. Entonces ahí está el portón de la basura, el portón del poco de la fuente. Luego tenemos el portón del agua, que es el proceso que se aplica en la evaluación. ¿Cuál ha sido el proceso que se aplica? Las preguntas, el tiempo de reflexión que hemos tenido, la proyección de la imagen, etc., ¿no? Luego tenemos el portón del caballo, se descarga de lo inadecuado. Ya se descarga y se bota. El caballo lo que hacía era, ese portón donde estaban los caballos, ya no, toda la basura era la que llevaba y descargaba y venía, ya no había basura, se echó toda la basura, ya no hay para ir poniendo la nueva basura que se iban acumulando en los días que venían, ¿no?, en el templo. Y luego tenemos el portón del cuidante, que no es otra cosa más que el vigilante de los avances hasta lograr el objetivo. Por eso es cuando la primera sesión uno hace, entonces uno da los primeros pasos, uno hace, primeramente recibe el diagnóstico general, luego se empieza a trabajar el punto neurálgico que debería ser
el portón de la entrada o la conducta a tratar, y se empieza a trabajar sobre ello, y en la siguiente sesión se le pregunta cómo le ha ido, logros conseguiste, estás poniéndolo en práctica. La persona puede decir sí, lo estoy logrando, un poquito difícil para mí, pero creo que sí lo estoy, que estoy avanzando, o puede decir no he logrado nada. Se le pregunta por qué motivos, qué crees que ha impedido, cuáles son los factores, y dice usted, y se trabaja todo eso. Muy bien, ahí en el portón del cuidado. Probablemente también del consejo y de la cárcel, si es que no ha logrado los objetivos, puede continuar atrapado, ¿no? Si es que no ha logrado, está ahí en esta cárcel todavía, ¿no? Entonces, quiero repasar esta parte que no lo tengo porque no sé, aquí está. Esta parte, cuando hablamos de las figuras fluctuantes entre lo que son los pensamientos, las emociones y la voluntad, ¿no? Ahí está la voluntad, los principios del esfuerzo que nosotros tenemos y nuestros sentimientos. Podemos pasar del dolor al placer o del placer al dolor, dependiendo cuál es esta figura. Por ejemplo, el placer. Quiero comer algo y no logro comer, hay una frustración y siento un dolor. Aquí lo que está funcionando son mis sentimientos. Mis sentimientos están en relación con lo que es el dolor y con lo que es el placer. Toca mis emociones. Y ahí están los tres procesos, ¿no? El otro es el principio del esfuerzo, que tiene que ver con el sentimiento de inferioridad que siento cuando no logro algo, o el sentimiento de superioridad cuando logro algo. Pero no necesariamente me dan la felicidad plena, porque entre estos dos está la persona de autoridad que pesa sobre mí. Y allí lo que pesa en este esfuerzo es el esfuerzo, que tiene que ver con nuestras condiciones y nuestras capacidades, ¿no? Entonces, me siento capaz, soy superior. Me siento incapaz, soy inferior. Luego tenemos la otra expresión en cada uno de nosotros, es el asunto de la voluntad. Si no tengo voluntad, hago una huida, y si tengo voluntad, voy a luchar, ¿no? Lucho, y hay una rebelión y hay un rechazo. Ahora, cuando hablamos de voluntad, necesariamente un poco que la huida y la lucha están en contraposición a la voluntad que nace, por ejemplo, el ser auténtico. La voluntad aquí está torcida, ¿no? Esta voluntad tiene que ser cambiada por lo que es. Ni a la huida ni a la lucha me deben llevar, sino que hago una búsqueda de lo que es un intermedio. Y un intermedio podría ser, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Si es la ira, me lleva a la lucha o me someto. Lo que yo hago es, ni a la ira voy, simplemente lo que hago es reflexiono, cambio la posición de mi voluntad de dominio sobre la ira o de sumisión por la del diálogo y la paciencia, que están en relación a lo que es sumisión y lo que es a la rebelión, para no producir estas dos inclinaciones, estos dos extremos. Entonces yo cambio mis creencias, y al cambiar mis creencias cambio mi voluntad, mis convicciones, y cuando cambio mis convicciones, entonces está apto para funcionar mi voluntad de manera adecuada. Pero aquí está supeditada mi voluntad en base a estos procesos que tenemos: dolor, inferioridad y huida, placer, superioridad y la lucha. Muchas gracias. Ahí tienen